Sí, está funcionando, sí. ¿Qué sabes? Tenía algunos problemas con Rockman, pero parece que funciona. Vale, hablemos de esto. Una de las cosas en las que pensé antes si logro ordenar mis ideas fue cómo podríamos... Dios, estoy en paños menores aquí. Una de las cosas en las que estaba pensando era cómo podríamos revisar algunas de las cosas que se dijeron en los archivos de Epstein, ¿verdad? ¿Cómo podríamos mirar eso y tratar de entenderlo? Ahí está. Vale, ya lo tengo, estoy hecho un lío. ¿Cómo podríamos mirar algunas cosas de los archivos de Epstein y luego ver lo que ocurre en el frente de batalla para unir algunas piezas? Una de las cosas que recuerdo de los archivos de Epstein fue esa famosa conversación entre Epstein y Bill Gates. Y aparentemente en algún punto de esa conversación hablaron de cómo deshacerse de la gente pobre en bloque, como un grupo, ¿no? Cómo deshacerse de esa maldita gente pobre, ¿no? Ahora teniendo en cuenta además que Epstein era claramente sionista, claramente alineado con parte de la comunidad de inteligencia sionista, y las cosas que hemos oído últimamente, ese proyecto de la Gran Israel, que parece ser el plan del sionismo mundial. Pensé para mis adentros, bueno, hablaba de despoblación. ¿Cómo encajaría esto? ¿No? ¿Cómo encaja en eso? No fue difícil. Empecemos por aquí. Tomé un par de notas, ¿vale? Una de las cosas en las que pensé fue la idea de las plantas de desalinización. Bueno, hablé de, ¿cómo se llama? El profesor Jang. Todo el mundo lo ha visto por ahí. Y él habló de las plantas de desalinización y de cómo en algunas zonas la gente básicamente no podría existir sin ellas, ¿verdad? Si tienes grandes zonas de Oriente Medio, que son, básicamente, desierto, no puedes cultivar alimentos allí. Así que la gente tiene mucho dinero, pero, por ejemplo, estos países del Golfo Pérsico tienen que importar el 90% de sus alimentos, ¿verdad? Así que, claro, si importan el 90% de su comida, todo tiene que llegar desde fuera. Tiene que entrar por el estrecho de Hormuz. Y no sería mala idea cerrar el estrecho de Hormuz. No solo por el petróleo, sino porque así dejas sin suministros al 90% de la población. Ten en cuenta que, como vemos con el colonialismo de colonos, como vemos con el sionismo, como vemos en casos así, ya sea en América del Norte o Australia, o en este caso Palestina, donde la gente vive allí, tienes que encontrar la manera de quitártelos de encima. O sea, hay una o dos opciones. Puedes lograr que se vayan voluntariamente o que acepten lo que quieras, o una opción mucho más malvada. Y esa es, como se dice mucho hoy en YouTube, quitarles la vida, lo que parece ser la manera sionista de hacer las cosas, ya que es, bueno, básicamente una ideología fascista. Al fascismo le da cierta alegría quitarles la vida a la gente. Bien, pensé, habrá debate. Probablemente no atacarán las plantas de desalinización, porque eso podría causar muertes masivas. Pero piensa en esto. El proyecto de la Gran Israel significa que Israel se apodera de todo. Se apodera de Arabia Saudita, se apodera de Egipto, se apodera de todo eso y pasa a formar parte de Israel. Tienes que deshacerte de esa gente, ¿no? Quiero decir, tienes árabes y personas musulmanas por todas partes en tu tierra, como tienes desgraciadamente palestinos por todas partes en tu territorio. Y si eres israelí, realmente no quieres que estén por todas partes en tu tierra. Es toda tu tierra. ¿Recuerdas lo que dijo Estados Unidos sobre Venezuela? Esos malditos venezolanos nos robaron la tierra y el petróleo en Venezuela. En Venezuela. Esa es la mentalidad del colonialismo de colonos que trajo Trump. Esas personas nos robaron la tierra y el petróleo en Venezuela. Eso es nuestro. No es suyo, es nuestro. Todo es nuestro. Es todo de ellos, pero todo es nuestro, ¿no? Y desde la perspectiva de los sionistas, tienes a un montón de musulmanes que son un problema cuando están en tu tierra. ¿Cómo resolveríamos ese problema? Bien, lo que se vio fue que los israelíes atacaron la planta desalinizadora y atacaron una enorme instalación petrolera, lo que por supuesto provoca un desastre ambiental
y hace que el petróleo caiga por todos lados, ¿no? Así que están creando desastres ambientales. Y, claro, atacan la planta de desalinización para que la gente en ciertas zonas no tenga agua, porque necesitas a esa gente fuera del camino, ¿no? ¿Qué más vemos? Vimos a los sionistas involucrados en operaciones de falsa bandera. Exacto. Se ha informado ampliamente. Tucker Carlson informó que algunos fueron detenidos en un par de países musulmanes con explosivos. Al parecer iban a volar cosas, hacer ataques de falsa bandera y culpar a Irán. Además, sabemos que hubo ataques a instalaciones petroleras sauditas y también ataques a instalaciones chipriotas que, otra vez, ¿a quién se culpó? Se culpó a Irán. Ahora, ¿por qué instalaciones chipriotas? Bueno, sería bueno poder arrastrar a Turquía, porque eso también forma parte del gran proyecto de Eurasia. Hay que quitarse de en medio a esos malditos turcos también, ¿no? Los necesitas metidos en una guerra. ¿Qué haces entonces? Haces un par de cosas. Primero, haces una operación de falsa bandera y finges que Irán atacó a quien sea. Con Turquía, quieres que Irán ataque a Turquía. ¿Y qué crees? Un misil voló hacia Turquía. Exacto. Bien. También quieres involucrar a los sauditas. Bueno, eso forma parte de Israel. Así que quieres hacer algunas operaciones de falsa bandera contra los sauditas. Exacto. Quieres decir que lo de Chipre es para arrastrar a Turquía. ¿Quieres que Turquía se involucre? Me atrevería a apostar que lo de Chipre, esos aviones griegos entrando en Chipre, fue por orden de Estados Unidos o de Israel, para poder meter a Turquía, desestabilizarla y quizás enfrentarla con Grecia y de algún modo hacerla pedazos, debilitarla y quitarla del camino, porque forma parte de Israel. Todo forma parte de Israel. Quieren quedarse con todo y tenemos que quitar de en medio a esa gente asquerosa para lograrlo. Ahora, ¿y los kurdos? Bueno, eso es fácil. Oye, kurdos, ¿cuántos kurdos tenemos? Tenemos un par de millones. Tengo una idea. Los vamos a mandar contra los iraníes. Piénsalo. Estados Unidos les dice a los kurdos, esto es lo que queremos que hagan. Tienen este país gigantesco aquí, con un ejército muy poderoso. Lo que queremos es darles armas y que carguen directamente contra Irán, enfrentándose de frente al ejército iraní. Y en ese punto no va a quedar ningún kurdo. Ahora, claro, eso también va a enfadar a los turcos, porque a los turcos no les gusta que los kurdos se levanten. Los turcos entran, arrasan, bombardean y exterminan a los kurdos. Así que usas tanto a los iraníes como a los turcos para eliminar a los kurdos. Enfrentas a los turcos con los griegos y así puedes debilitar a los kurdos. Ahora los kurdos están en dos frentes, como mínimo, y además contra los turcos. En algún momento planeas debilitar al resto después. Vas a enfrentarte a los turcos, pelear con ellos y eliminarlos. Los turcos quedan fuera. Tienes que eliminarlos. Tienes que arrastrarlos al conflicto. ¿Ves por dónde voy? Es arrastrar a esos países a la guerra entre ellos. Es, como siempre digo, lograr que Corea del Norte pelee contra Corea del Sur. Son coreanos. Haces que Taiwán pelee contra China. Son chinos. Haces que los musulmanes suníes peleen contra los chiíes. Todos son musulmanes, pero te estorban. Y si se matan entre ellos, te conviene. Exacto. Consigues a los estadounidenses. Tienes que odiar a ese tipo. ¿Por qué? Porque no está vacunado, o es seguidor de Trump, o es demócrata, o es republicano. Claro, siempre provocas que quienes más tienen en común se peleen y se destruyan entre sí. Y ahora, mediante banderas falsas y demás, están haciendo todo lo posible para arrastrar a los turcos contra los kurdos. Los aniquilarán. Los turcos y los griegos se enfrentarán. Quizá puedas enfrentar a los turcos con los iraníes y consigues que todos estos se enfrenten entre sí y se aniquilen porque quieren el proyecto del gran Israel y tienes que apartarlos del camino, ¿verdad? Ahora, déjame añadir esto.
Y se habló de no atacar las plantas desalinizadoras, pues el profesor Sounk dijo algo que básicamente les da a los israelíes las llaves de la ciudad. Exacto. Y escuché a otra persona hablando de eso también. Y esto es lo siguiente. Mira, esos países del Golfo, esos estados del Golfo, claro, tienen que tener plantas desalinizadoras. No tienen agua, no tienen acuíferos, no tienen agua, ¿verdad? No tienen plantas desalinizadoras. Entonces, ¿qué haces? Atacas una planta desalinizadora iraní desde Bahrein, Arabia Saudita o donde sea, porque quieres provocar que Irán responda atacando las plantas desalinizadoras de esos países. Israel no tiene que atacar las plantas desalinizadoras. Haces que los musulmanes, sunitas y chiitas se ataquen las plantas desalinizadoras entre sí. ¿Y qué pasa ahora? Todos los países del Golfo Pérsico se quedan sin agua. Eso quiere decir que la gente allí tiene dos opciones. Se van de su tierra, ¿no? Es la gran Israel. O mueren de sed, lo cual a los sionistas les viene bien. Así que lo que tienes es este plan diabólico. ¿De qué hablaban? Despoblación. Y los israelíes ya te lo han mostrado. Solo hay que mirar lo que le han hecho a los palestinos y entiendes que eso es lo que quieren hacer con los egipcios, los saudíes y toda la costa del Golfo. Mira, los estados del Golfo Pérsico, ¿no? Esto es lo que pasa. Miran a los estadounidenses y dicen, los estadounidenses están en shock, no lo pueden creer. Estadounidenses, no me lo puedo creer. Están ayudando a los israelíes, pero no nos ayudan a nosotros. Bueno, eso es una locura, eso es ridículo. ¿Por qué harían eso? ¿Porque quieren que ustedes mueran? Claro que no. Están ayudando a los israelíes. Por supuesto, sacaron los sistemas de defensa aérea de nuestros países. Si los países del Golfo tuvieran sistemas de defensa aérea, podrían protegerse. Podrían detener un misil que se acercara, quizás incluso un misil de bandera falsa que viniera desde Estados Unidos o desde Israel. ¿Verdad? Podrán derribarlos, y así quizá podrían proteger sus plantas desalinizadoras. No quieres eso, ¿verdad? Porque entonces tendrían agua. Haces explotar sus plantas desalinizadoras y luego dices que fue Irán, y te aseguras de que no puedan protegerlas. Entonces, ¿qué haces? Sacas los sistemas de defensa aérea y te aseguras de que no tengan protección. Y ahora, mira, los estados del Golfo se están despertando. Están como, oigan, ¿qué está pasando aquí? No nos están protegiendo. Y nosotros decimos, ah, claro. Y en otras noticias, se descubrió un tenedor en una cocina. No, no lo están, porque quieren que ustedes desaparezcan, muertos, fuera del camino, flotando boca abajo en el Golfo, lo que sea. Quieren que se vayan de aquí. Está claro. Y lo que intentan hacer son un par de cosas. La primera y más fácil es meterte en guerra con Irán. ¿Cuál fue lo primero que escuchamos? Días después, fue alguna falsa bandera y, ya sabes, oh sí, la instalación petrolera saudí fue atacada y entonces los saudíes se suman a la guerra con Israel. Apuesto a que ahora mismo puedes comprobarlo en 1 o 2 días. Y yo pensaba los saudíes. Eso no tiene sentido. Sí, los saudíes van a empezar incursiones de bombardeo de inmediato. Apuesto a que si lo busco, los saudíes se unen a la guerra. Apuesto a que si lo busco. Ahí lo tienes. Mira, mira, mira. Ahí está. Mira, déjame mostrarte lo fácil que es esto. Bien. Veamos este artículo y fíjate en la fecha. Martes 3 de marzo. Atacaron el viernes y el 3 de marzo, Irán ataca la infraestructura saudí. Ahora recuerda, Irán dijo, no fuimos nosotros, fue una falsa bandera, lo hizo Israel. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Y dónde aparece esto? En The Jerusalem Post, fíjate tú, Irán ataca la infraestructura saudí, empujando a Riad hacia una posible guerra. Ahí lo tienes. Forzando a Riad a sopesar la represalia frente al miedo. ¿Qué dicen? Entonces, y luego descubrimos que no lo hicieron, que los iraníes no lo hicieron. Entonces, ¿qué fue? A los 2 o 3 días de empezar la guerra, intentaron involucrar a los saudíes contra los iraníes. Pensando algo así. Bueno, los iraníes matarán a tantos saudíes como puedan.
Y luego algunos morirán de sed o se marcharán porque no habrá plantas desalinizadoras. No hace falta que las destruyamos nosotros. Se destruirán entre ellos mismos. Y por cierto, una vez que empiecen a dispararse misiles entre ellos, ¿quién va a saber si un misil extra vino de Estados Unidos o de Israel y por casualidad alcanzó una planta desalinizadora, verdad? Los iraníes no tienen que hacerlo. En cuanto empiecen a volar los misiles, lo que quieren es decir, Irán y Arabia Saudita, peleen. En cuanto empiecen los misiles, los israelíes entran y vuelan la planta desalinizadora saudí. ¿Crees que los iraníes hicieron eso? Eso es un crimen de guerra, hay que detenerlos. El plan de esta guerra en gran parte es despoblar el Medio Oriente y a ISCO. Primero, necesitan involucrar a los países del Golfo en la guerra contra Irán, o de alguna manera implicarlos, conseguir acusaciones de que ellos hicieron algo. Usar el plan de Paul. Perdón. Así que necesitan involucrarlos. Y luego necesitan toda la infraestructura, lo que incluye la infraestructura petrolera. Quieren que sea destruida. Porque mira, si la infraestructura petrolera no queda destruida, aunque les pase algo, los saudíes todavía pueden vender petróleo, ganar dinero y reconstruirlo todo. Quieren quitar todo eso de en medio. A los israelíes no les importa el resto del mundo. Pero, 1.000 millones de personas morirán de hambre. Bueno, maravilloso. O sea, piensa en los sionistas. ¿Qué crees que piensan? Van a decir, hombre, ¿qué piensas? Y tú vas y dices, pero chicos, si cortas toda la infraestructura petrolera de la región, 1.000 o 2.000 millones de personas morirán de hambre. ¿Crees que los israelíes dirán, uy, qué pena, no queremos eso? No. Menos gente, menos ganado, mejor para ellos. Están encantados si pueden impulsar ese despoblamiento. Luego lo expandes. Simplemente los dispersas. ¿Dónde están todos los musulmanes sunitas de la costa del Golfo? Ah, claro. Cuando explotaron las plantas desalinizadoras, todos murieron de sed, y los que pudieron arrastrarse se fueron. Así que supongo que ahora es solo para nosotros, el pueblo elegido. Ahora todo está bien. Maldita sea. Mira, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ahí está, ¿no? Es la tierra sin pueblo porque la gente está toda muerta. Y eso parece ser el plan. Quiero decir, están intentando convertir la Palestina ocupada en una tierra sin pueblo. Cuando dicen una tierra sin pueblo, lo que quieren decir es que los matamos a todos, ya sea mediante el engaño, las artimañas, las operaciones de bandera falsa, arrastrándolos a guerras, ¿no? Ahora, déjame continuar. De lo que hablaban Epstein y Gates era de deshacerse de los, como bloque, deshacerse de los pobres. Hay demasiados pobres pensantes por todas partes, que solo comen y hacen cosas que no queremos que hagan, como tener hijos. Hay que pararlo, deshacerse de los pobres. Así que, otra vez, matas dos pájaros de un tiro. Primero, como dije, cargarte las plantas desalinizadoras y destruir toda la infraestructura petrolera. Eso provoca que no haya petróleo, y menos petróleo, un poco, y reducir el gas de forma drástica. ¿Qué más recortas drásticamente? Los fertilizantes. Quieres reducir la producción mundial de fertilizantes. ¿Por qué? Porque entonces tendrás menos cosechas y te quedas con una auténtica, clásica escasez de alimentos. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, la gente morirá. Sí, pero la otra parte es que no hace falta que todos mueran de hambre por esto. No sé si conoces algunos estudios, pero lo que muestran es que toman a unos ratones, los juntan a todos y les dan comida, y más comida, y más comida. Se comen toda la comida a su antojo, y lo que sucede es que los ratones tienen muchas crías. Bien, ahora toman, digamos, 100 ratones. Coges la misma población de ratones, les das un poco menos de lo que necesitan, de modo que están hambrientos casi todo el tiempo, pero pueden sobrevivir. La tasa de natalidad baja drásticamente porque cuando hay menos comida, las hembras son menos fértiles. Con menos comida, son menos fértiles. Es un fenómeno natural. Si no hay suficiente comida para alimentar a mucha gente, la población de esa zona al ser menos fértil. Si eliminas la infraestructura petrolera y gasística de la región, estás provocando una despoblación mundial. ¿A quién va dirigido eso? A la gente que tiene menos comida. Algunos se morirán de hambre,
pero los que no mueran tendrán menos comida. Si hay menos comida, el fenómeno es que si una persona pasa hambre con frecuencia, eso afecta a mujeres y hombres. Reduce la fertilidad. Por ejemplo, baja el recuento de esperma en los hombres. Es un fenómeno natural en todos los animales. Los animales viven en un bosque de una determinada zona. Hay distintos tipos de selección. Selección por caso, este tipo. Pero en fin, el punto es que tienes un bosque de cierto tamaño y hay una cantidad X de animales allí. Menos comida, los animales se vuelven menos fértiles. Se estresan por no tener suficiente comida, lo que te hace menos fértil, lo que significa que hay menos bocas que alimentar y facilita la supervivencia de los demás, ¿verdad? Porque no tienen tanta competencia por la comida. Pues, ¿qué crees que pasa? Cierras el estrecho de Hormuz, cierras una parte significativa del suministro de gas, estresas al mundo entero, reducen la población, tendrán menos bebés y algunos se morirán de hambre, y podrían estallar guerras, por comida, por agua, y cosas así. Y Bill Gates y Epstein estaban allí, ya sabes, mandándose correos electrónicos. Bueno, ¿qué piensas sobre la despoblación? Es una idea tremenda. Hagámoslo ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Lo único que vamos a hacer es meter a Trump en el poder y luego empujarlo hacia algo en Oriente Medio. Y funcionará, me parece. ¿Tenía alguna otra nota? Ya hemos visto el comienzo de esto. Ahora, hay una enorme cantidad. A ver si encuentro algo sobre ello. Como probablemente sepan, ya hay informes. Uno de ellos es Bahrein. Bahrein es un estado del Golfo. Un país muy pequeño, si no me equivoco. No sé qué tienen. Ya sabes, como 300 o 400 mil habitantes en un estado que en realidad no es un país. Y es 80% chiita y 20% suní. Está gobernado por una minoría. Aparentemente se ha vuelto inestable, y hay muchos rumores de que el rey o la familia real de Bahrein podrían haber huido a Arabia Saudita, que podrían estar pasando a la órbita de Irán. No lo sé, pero me parece que algo así podría ocurrir. También tiene sentido que Arabia Saudita pueda tomar alguna acción militar significativa, porque si eres un príncipe saudí, no quieres que ese tipo de movimiento se extienda al otro lado del puente, ¿verdad? Así que no lo sé. Creo que ya estamos viendo un tipo de inestabilidad política en Oriente Medio que haría que los sionistas se relaman y dicen, vale, los tenemos empezando a caer. Ahora que Bahrein ha caído, lo que quieres es motivar a los saudíes, decirles a los saudíes, mira, Bahrein ha caído. Sí, hombre, no puedes permitir que eso pase. Quiero decir, ustedes son los siguientes. Tienen que enviar a sus soldados allí y recuperarlo. No, boom, ahora los tienes peleando entre ellos. Y luego querrás montar una operación de bandera falsa, quizá con misiles o ataques con drones, desde Irán hacia Arabia Saudita, golpear a los saudíes y seguir diciéndoles que los iraníes los están atacando. Además, quieres que se peleen entre sí. Quieres que haya escasez de alimentos. Y por supuesto quieres mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Ahora alguien podría decir, pero los israelíes están siendo masacrados, están perdiendo mucha gente y se están debilitando. Sí, pero entiendan esto. La situación somalizó escasín a la situación de Israel demasiados. A los líderes de Israel no les importan los israelíes. Estas personas son sociópatas y fanáticos religiosos. No les importa nada. Desde su perspectiva, ¿y qué? Su perspectiva es, nosotros, es decir, el liderazgo de Israel, queremos tomar el control de todo Oriente Medio. Y si digamos, el 80% de los israelíes mueren haciéndolo, bueno, nos queda el otro 20%. Y con el otro 20%, Dios hará que nos reproduzcamos y seamos fructíferos, y entonces llenaremos todo Oriente Medio de israelíes. Y boom, ahí lo tienes, Pax Judata. Y creo puedo estar equivocado, pero se los planteo así. Ni siquiera creo que ese sea el plan. No creo que ese sea el plan. Pero para mí, no puedes ver la conversación entre Epstein y Bill Gates, en la que hablaban de despoblación, de deshacerse de los pobres. No puedes ver eso y no mirar lo que está pasando aquí y decir que no tiene ninguna aplicación. Y sobre todo cuando miras esta guerra
y dices que tiene potencial de despoblación, especialmente entre la gente pobre. Si hay menos comida, cuanto más pobre eres, más rápido desapareces. Otra cosa que creo es esta. En algún punto, en esto de la Pax Judata, quieres hacer dos cosas. Quieres destruir Irán, porque en el fondo quieres destruirlo y controlarlo, controlar su petróleo, controlarlo todo. Si eres un Israel fascista, quieres controlarlo todo. Así que quieres debilitar a Irán, destruirlo como Estado y como civilización, y reemplazarlo por el nuevo Israel, ¿no? Pero curiosamente, creo que también hay que destruir a Estados Unidos. Porque Estados Unidos es, te lo diré así, me recuerda a Ucrania, en cierto modo. Porque Estados Unidos decía, sí, arreglaremos a estos nazis, y cuando los arreglemos, derrocaremos a Rusia. ¿Y a quién le importan los nazis? Son carne de cañón. Mientras tanto, los nazis en Ucrania piensan, conseguiremos que los estadounidenses nos ayuden, derrocaremos a Rusia y entonces gobernaremos la raza blanca. Es decir, que los nazis en Ucrania se convertirán en los líderes del mundo. Así que entre ellos no hay honor. Ambos bandos, trabajemos juntos para eliminar a Rusia o lo que haga falta, pero ambos también piensan, después de cargarnos a Rusia, me encargaré de ti. Ambos piensan eso, ¿no? No hay honor entre ladrones, que cuando terminemos este trabajo, es casi como si tú y yo robáramos un banco. En cuanto acabemos, te pego un tiro en la cabeza porque no quiero compartir la mitad del dinero. Siempre planeé estar a cargo de todo, pero necesitaba tu ayuda, ¿ves? Esos son los nazis en Ucrania junto con Estados Unidos. Pensaban, tomaremos Rusia y gobernaremos el mundo, y Estados Unidos tendrá que alinearse, tendrá que plegarse a nuestro dominio. Creo que, de forma retorcida, los sionistas son igual. Su plan es simplemente exprimir a Estados Unidos, y aquí está la cosa, esto ya lo saben, esto va a destrozar a Estados Unidos por dentro, va a provocar una increíble inestabilidad política. ¿Y qué quieren? Quieren que la gente en Estados Unidos tenga una especie de, ¿cómo decirlo?, como una guerra civil, pero lo suficiente como para desestabilizar a Estados Unidos, probablemente empobrecerlo, porque ellos saben eso. Esto es lo que saben los sionistas. Mira, esta guerra ocurre y desgarra a Estados Unidos. Esta guerra deja a Estados Unidos con apenas unos pocos centavos. Esto es lo que saben los sionistas. Solo les hace falta el Congreso y el Congreso les dará esos últimos centavos. Si a Estados Unidos le queda una última rebanada de pan, y la gente dice, oye, ¿podemos tener una rebanada del pan? Los republicanos y los demócratas se unirán y votarán para dársela a Israel. Te dejarán morir de hambre, te dejarán sufrir, destruirán tu forma de vida y todo lo demás, y se lo entregarán todo al sionismo, pensando que el sionismo forma parte de ellos. No, el sionismo te ve de la misma manera. No eres más que ganado y carne de cañón. Incluso los títeres en el gobierno, que se creen una clase política especial, no son más que carne de cañón. Así que creo que el plan, déjame desglosarlo. Número 1. Tienes que arrastrar a todos los países musulmanes de la región a una guerra para que se peleen y se dejen hechos polvo. En esa guerra, debes destruir todas las plantas desalinizadoras para que los musulmanes de la zona o mueran de sed o se marchen. Tienes que sacarlos del camino. Número 3. Necesitas destruir toda la, ¿cómo se llama? La infraestructura petrolera y la de gas, para que no puedan obtener dinero para reconstruir, quedando solo un páramo empobrecido. Además, eso reduce el petróleo para la industria mundial, reduce el gas para la industria en general y el gas que se usa para fabricar fertilizantes. Así controlas esa región del mundo, que en realidad es la antigua Judea, ¿no? Esa es tu zona. Te quedas con todo el Medio Oriente porque has matado, hecho morir de hambre o expulsado a todos los musulmanes, árabes y persas por igual. Y ahora que has reducido los fertilizantes, además, seamos francos, no tienes diésel para que tus tractores mantengan las grandes explotaciones. Y si lo tienes, los alimentos son tan caros que la gente no puede pagarlos y se muere de hambre. ¿No? ¿Qué haces ahora? Y la gente que queda está hambrienta. Así que ¿cómo lo llamas? Su fertilidad está
se ha reducido drásticamente y, claro, hay otras cosas que han podido ocurrir en los últimos años que también podrían disminuir la fertilidad de las personas. Parece bastante posible que eso esté pasando, así que vas a obtener la despoblación y tú, menos gente en la Tierra, como hablaban Bill Gates y Epstein, vas a tener menos comedores inútiles, ¿no? Como los llaman, los maltusianos creen que hay demasiada gente y hablan de eso. Y creo que esto forma parte de lo que estamos viendo ahora, es parte del proyecto de la Gran Israel. Y esperen que sigan, en la medida de lo posible, con dos cosas ahora mismo. Estas son las dos cosas a las que deben prestar atención. Número 1. Empujar a los países musulmanes a enfrentarse entre sí, para que hagan el trabajo sucio sionista, matándose entre ellos todo lo que puedan y destruyendo tanta infraestructura regional como les sea posible. Bien, número 1. Incluye las plantas desalinizadoras. Esas plantas tienen que desaparecer para que los musulmanes no tengan agua. Y por supuesto, la infraestructura petrolera. Eso era el número 1. Número 2. Cuidado con derribar a Estados Unidos. Lo están enfrentando. Miren, no son estúpidos. Ven que Estados Unidos está en un momento de gran vulnerabilidad económica y política. Las cosas no funcionan. La gente quiere algo que no puede conseguir de sus dirigentes. El pueblo no está representado por sus líderes y se han dado cuenta. Y ahora la gente dice, queremos algo diferente. No nos gusta lo que estamos recibiendo. Espare quien queremos otra cosa. Así que hay cierto nivel de inestabilidad política. Momento perfecto para arrastrarlos a una guerra que no desean. Momento perfecto para subir los precios del gas, algo que no quieren que pase. ¿Y qué haces? Creas inestabilidad política de la misma manera que en Corea del Norte y Corea del Sur, y igual entre los eslavos rusos y los eslavos ucranianos, donde quiera que puedas. Creas inestabilidad para que los estadounidenses se destruyan entre sí. Su país cae en la pobreza y has acabado con Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos los líderes creen que están funcionando. ¿Saben qué es lo gracioso? Todo vuelve. Estos líderes del Golfo se dicen, trabajamos con Estados Unidos y Estados Unidos nos ayudará, nos cuidará y nos protegerá. Son nuestros aliados, nos van a proteger, son nuestros amigos. Y en cuanto empieza la guerra te tiran a los perros. Y se quedan como, no puedo creer que nos hayan echado a los perros. Ay chico, qué ingenuos son. Creo que Estados Unidos enfrentará lo mismo. Lo que los sionistas están haciendo ahora es expoliar los activos de Estados Unidos. Eso es lo que están haciendo los sionistas. Lo están expoliando. Están haciendo lo mismo. Y están haciendo lo mismo con Europa. ¿Por qué creen que están paralizando todo en Europa? Ven, realmente funciona. Entonces, ¿qué están haciendo los sionistas con Europa? Ahora Europa ya está acabada. Ya lo habían hecho. Mira, arrastraron a los europeos a este conflicto en Ucrania para destruir a Europa. Déjame preguntarte una cosa. El liderazgo de Ucrania, Zelensky, ¿te acuerdas del tipo Méndez? ¿A dónde voló? A Israel. Mira a lo largo del liderazgo de Ucrania. Está lleno de sionistas. ¿Crees que eso es una casualidad? ¿Crees que existe un país con un montón de nazis marchando por todas partes y que por casualidad se les ocurrió esto? Un país lleno de nazis que marchan al estilo militar. Todo el país está dirigido por un montón de sionistas. Y luego dicen incluso esto, por el amor de Dios, no pueden ser nazis, porque los lideran sionistas. Los lidera Zelensky, él es judío, Smeagol, Splegó, todos ellos. Mira los nombres. Ucrania está dirigida por un gobierno repleto de sionistas y la están saqueando. Y Estados Unidos está enviando cientos de miles de millones, y ellos lo desvían inmediatamente. Entra y lo están robando. Y Méndez, ¿qué hace cuando lo pillan? Directo a Israel. Así que esto es lo que están haciendo. Se llevan sus activos a Estados Unidos. Esto es lo que quiero decir. ¿Cómo se llaman esos? Los capitalistas buitres. Compran una empresa y vacían la empresa de activos. Despiden a la gente, venden todo, hasta las sillas y las mesas de reunión. Averiguan cuánto crédito tiene la empresa, cuánto puede pedir prestado. Por ejemplo, $100,000 millones. Piden prestado $100,000 millones. Se quedan con todo lo que tiene la empresa, luego la cierran y pasan a la siguiente.
Por eso los llaman capitalistas buitres. Entran en una empresa, la toman por la fuerza o la compran y luego la vacían de activos. Se llevan todo y luego pasan a la siguiente, ¿verdad? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Es un saqueo de activos. Eso es lo que es. Mendix y Schmeile y Zelensky y toda esa gente. Piénsalo. Hay una guerra y ¿cuál es el trabajo de Zelensky? Piensa en cuál es el trabajo de Zelensky. Pedir dinero. Nada más. A él no le importan las armas. ¿Cuál es el trabajo de Zelensky? Necesitamos más dinero. Tienen que darnos otros 90.000 millones de dólares. Estadounidenses, con todo lo que conseguimos, podríamos ganar si tan solo recibiéramos más dinero. Dinero, dinero, dinero. Tienen dinero. Denos dinero. Tú y tú. Alemania. Dinero. Él viene a la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Oye, ¿qué haces aquí? Dinero, dame dinero, dinero, dinero. ¿Por qué estás saqueando Europa? Su trabajo es canalizar cada centavo fuera de allí. Y luego, ¿qué ves? Ves todas estas situaciones en las que sí hay algo raro. Se suponía que cierta cantidad de dólares iría para tanques, y por alguna razón no se destinaron a tanques. Sí, se fueron a Tel Aviv. Así que mientras saquean Europa, ahora se aseguran de que no. Piensa en esto. Se aseguran de que no llegue petróleo ni gas a Europa. Europa necesita petróleo y gas. ¿Qué van a hacer? Van a asegurarse de que Europa no reciba petróleo ni gas. ¿Qué pasará en Europa cuando no tengan petróleo ni gas? Despoblación. La gente va a morir. Se van a ir. Van a morir de hambre. No van a tener hijos. Todo eso le sucederá a Europa porque no van a tener gas. Y no van a tener petróleo. Y no van a tener fertilizantes. Y no van a recibir nada. Y lo que han hecho es lograr que estos pobres tontos en Europa odien a Rusia y la empujen tan fuerte que Rusia entonces dice, no les vamos a vender gas. Genial. Han aislado a Europa. Han aislado a Europa económicamente. Europa está acabada. Ya no son una amenaza, ¿cierto? Tienen gas y petróleo listos. Han saqueado a Europa, ¿verdad? Han desindustrializado Europa. Les han quitado todo su dinero. Necesitamos otros 90.000 millones. No tenemos por qué pedirlos prestados. ¿Por qué quieren que los pidan prestados? Porque quieren que queden endeudados después. ¿De quién los van a pedir? Probablemente a un montón de científicos. Banco Rothschild. Piénsalo. Una de las razones, y Alistair Crook habló de esto, por la que los europeos temen que el conflicto en Ucrania termine, es porque deben como 300.000 millones de dólares en préstamos. ¿Pero a quién se los deben? Al Banco Rothschild, las mismas personas que poseen y dirigen a Israel, los sionistas, así que ahora deben como 300.000 millones a los sionistas. Y saben, los sionistas los están exprimiendo. Vayan y pidan otro préstamo de 90.000 millones. Pidan prestado cada centavo que puedan al Banco Rothschild. Pidan prestado cada centavo que puedan de nosotros. Y luego, cuando ya no puedan pedir más prestado, vamos a volver y los vamos a apretar para cobrarles los préstamos. ¿Y saben lo que van a decir? Van a hacerle a Europa lo mismo que le hacen a África, lo mismo que le hacen al Medio Oriente. Van a ir a Francia y van a ir a Alemania y les van a decir, oye, aquí está el trato. Esto es lo que queremos que hagan. Nos gustaría que lo hagan ahora mismo. Verán, la gente dice, nunca acabarán con la guerra. Lo harán. Una vez que hayan sacado el último centavo, una vez que hayan conseguido el último préstamo de Europa, cuando termine la guerra van a ir a Francia, Alemania e Inglaterra y decirles, tienen que pagarnos. Y Francia, Alemania e Inglaterra dirán, pero no podemos pagar. Ay, hombre, supongo que tendremos que tomar sus puertos. Supongo que tendremos que tomar sus ferrocarriles. Supongo que tendremos que empezar a despojarlos y apoderarnos de sus activos. Y el Banco Rothschild entra y se queda con todo lo que tengan. Les harán lo mismo que a los países africanos. Los endeudan y el dinero ha sido. Miren, lo importante es esto. Ustedes, Europa, han pedido prestados 300.000 millones de dólares. Esos 300.000 millones fueron a Kiev. Mendich y Zelensky y el resto de esos criminales sionistas han blanqueado esos 300.000 millones hacia Tel Aviv. Ahora vendrán a ustedes, cuando ya no tengan dinero, y la gente de Tel Aviv, o, en este caso, la ciudad de Londres, dirá, esos 300.000 millones que ya tenemos, porque se los prestamos y los blanqueamos por Tel Aviv de vuelta a nuestros cochinos bolsillos, ahora se los vamos a exigir, y sabemos que no pueden pagarnos, entonces empezaremos a despojarlos, a apoderarnos de sus puertos y de todo lo que tienen, y seremos dueños de toda Europa, y luego diremos, quieren comprar petróleo, bis,
Y el Go, pariente de los casugos, Inales, Sí, se lo venderemos porque ahora hemos matado y desplazado a todos los árabes. Ahora tenemos el Medio Oriente. Y entonces volveremos y les diremos, si quieren comprar petróleo o gas, pueden comprárnoslo a nosotros. Mientras tanto, ustedes dirán, bueno, lo compraremos a Estados Unidos. Adivinen qué. Sus activos también están en Estados Unidos. Adivinen qué. Están intentando llevar a Estados Unidos a la pobreza. Están enfrentando a Estados Unidos e Irán para destruir a ambos y quieren arrastrar a todo el mundo para que se destruyan entre sí. Al final, habrán cumplido su cometido con la población, habrán conseguido su dinero y seguirán con sus asuntos. Esa es mi opinión por ahora. Déjenme cambiar de rumbo. No voy a decir que esto sea solo una opinión. Lo digo como un ejercicio intelectual. Quería repasar esa posibilidad. Pero hay cosas en todo eso que son innegables y evidentes. Es innegable que los europeos pidieron prestados varios cientos de miles de millones de dólares al Banco Rothschild para enviarlos a Ucrania. Hoy es innegable que ese dinero se blanqueó a través de Ucrania, que estaba dirigida por sionistas. Y de vuelta en algún lugar, supongo que de nuevo al Banco Rothschild, pero en fin, de vuelta a manos de sionistas. Así que ustedes les prestaron dinero. Se lo dieron a alguien, a su gente, y su gente lo blanqueó de vuelta hacia ustedes. Así que lo obtienen dos veces. Ustedes se lo prestan a ellos. Es como robarle el bolsillo a alguien y venderle de nuevo su propia cartera. Eso es lo que le están haciendo a Europa. Y voilà, voilà, logran desindustrializar Europa. Ahora Europa necesita ser reconstruida. ¿No? ¿Quién crees que va a reconstruirla? Ellos lo harán. Dirán, vaya, Europa está hecha un desastre. Igual que al final del Plan Marshall. Será el Plan Marshall sionista. Volveremos a Europa y la reconstruiremos, pero adivinen qué. Cuando la reconstruyamos, lo poseeremos todo. Por cierto, tendremos todo el Medio Oriente, así que controlaremos el gas y el petróleo de todo el mundo. Ahora bien, lo interesante es que los rusos y los chinos, ¿qué país es el mejor del mundo ahora mismo construyendo centrales nucleares? Los rusos. Y Rusia y China están trabajando en proyectos masivos, proyectos de energía nuclear. Creo que los rusos y los chinos entienden algo, que hay un movimiento maligno y diabólico para apoderarse de la energía, del petróleo y del gas del Medio Oriente, de modo que eso pueda controlarse y usarse como un mecanismo de control para dominar el mundo. Pero si encuentran otros métodos energéticos con China, ellos tienen esas gigantescas tierras desérticas para energía solar. Hacen todo tipo de cosas con energía nuclear y Rusia apuesta fuerte por la energía nuclear. Así que creo que se dan cuenta de que su futuro no va a depender del gas y del petróleo. Ahora, piensen en Rusia. Lo interesante de Rusia es lo siguiente. Estuve en Rusia hace poco y espero volver en un par de semanas. Hay algo importante sobre Rusia. Todos dicen, Rusia, Rusia, Rusia produce todo ese gas. Lo producen todo. Pues, oí que es como el 15% o menos. Ahora es gas y petróleo. Ganan dinero, pero no es lo único. ¿Pero qué está haciendo Rusia? Cuando estuve allí, vi que están haciendo algo que llaman gasificación. ¿Qué significa eso? Significa que los rusos dicen, vamos a usar el gas internamente. Es tan barato producirlo que podemos calentar nuestras casas y hacer funcionar todo con gas. Creo que el plan de Rusia a largo plazo es decir, miren, ahora vendemos gas. Pero llegará un momento en que eso puede ser un problema, porque esta gente loca intenta controlar los puntos de estrangulamiento del gas y el petróleo mundial. Así que quizá no podamos venderlo, pero con la gasificación, adivinen qué. Podemos usar gas para hacer funcionar toda nuestra economía y hacerlo muy barato porque es nuestro. Podemos hacerlo al costo. Así que creo que el plan ruso es gasificar el país y hacer funcionar todo con gas mientras transitamos hacia la energía nuclear. Y creo que lo mismo ocurre con los chinos. El plan chino es poder trabajar con los rusos para conseguir la mayor cantidad posible de gas y energía de Rusia, ya que comparten frontera, pero también creo que rusos y chinos apuestan por la energía nuclear,
porque entienden que en el futuro gente diabólica y maligna trabaja para controlar el mundo. Y han llegado a la conclusión de que no podemos enfrentarnos cara a cara con China, no podemos enfrentarnos cara a cara con Rusia, así que tenemos que ir al Medio Oriente. Tenemos que tomar el Medio Oriente y así controlar los puntos de estrangulamiento del petróleo para poder cerrarlos. Mientras tanto, sus otrora aliados, los israelíes, sienten que son dueños del mundo, así que harán todo lo necesario en Estados Unidos. Mientras tanto van a destruirlos. Así serán los únicos que queden en pie. Creo que ese es el plan del sionismo. Sacar a todos del Medio Oriente, tomar el Medio Oriente, destruir a Estados Unidos y quedarse como los únicos en pie. Quizá estoy equivocado, quizá ni siquiera estoy diciendo que tenga razón. Ni siquiera digo que esto sea otra cosa que una teoría a ciegas, pura especulación. Pero vale la pena especular. No tenemos otra cosa que hacer ahora más que especular mientras vemos a nuestros líderes aliarse con el sionismo para arrasar la economía mundial. Y miren, les dijeron lo que iban a hacer. No tendrás nada parecido. El gran reinicio. Les dijeron lo que iban a hacer. Eso es lo que pienso. Les dijeron lo que iban a hacer. Entonces, ¿cómo no iban a hacerlo? Todo tiene sentido. En fin. Eso es algo que quería comentar. Compartan esto en todas sus redes sociales si les gusta. Por cierto, ahí está mi apartado postal. Recibí un montón de cosas en él, está genial, apenas empiezo a abrirlas. La gente me ha enviado todo tipo de cosas chulas y algunas personas han hecho donaciones. Lo aprecio. Patreon. Gracias a las personas que me apoyan en Patreon. La gente que dona por PayPal. Hay personas que donan por PayPal y me invitan a un café, lo cual siempre es genial. Muchas gracias, hay muchas formas de donar. Y agradezco a todos los que ayudan a mantener el canal en funcionamiento. Y, por supuesto, a los que donan porque voy a ir a Rusia con Scott, con suerte dentro de unas 2 semanas. Básicamente Scott y yo tenemos que pagarlo con donaciones y eso permite que sucedan muchas cosas buenas. Gracias a todos. Compártanlo en sus redes sociales si les gusta. Es solo una teoría mía, pero tiene algo de sentido.